en la Argentina y a lo mejor en Santiago del Estero también, por el crecimiento de casos que se han dado de COVID en estos últimos tiempos, en estos últimos días. Voy a recibir con mucho gusto aquí en Libertad de Opinión a la señora ministra de Salud de la provincia. ¿Cómo está, licenciada Natividad Nassif? Un gusto de tenerla acá en el canal. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre para mí es gratificante venir a conversar en este ámbito. Y también nos acompaña la doctora Florencia Coronel, jefa del sector de inmunología en el Ministerio de Salud. Un gusto de tenerla, doctora, como siempre. Buenas noches, gracias. Bueno. ¿Es preocupante lo que está pasando en el país, digamos, con la aparición de este, se puede decir, rebrote de casos? Bueno, nos preocupa para poder actuar. Sabemos que hay un aumento paulatino de casos de contagio por COVID a nivel país y también está sucediendo en nuestra provincia. Hemos pasado de la semana anterior de 5 casos a 15 y luego a 18. Pero sin embargo, esta suba de contagios por COVID no ha impactado en el uso de camas de UTI y de UCI, con lo cual advertimos... ¿Se puede decir que es más leve la sintomatología? Se puede decir que la vacuna está actuando. Bien. Con lo cual no permite que se llegue a un cuadro agudo de hospitalización. Las vacunas no previenen el contagio, pero sí previenen en ir a un cuadro de mayor gravedad y de complicación. Con lo cual nosotros hemos comenzado a incentivar la información para que la población complete sus esquemas de vacunación. Hasta ahora, si nosotros vemos cuál era la situación de vacunación de los casos que se han contagiado, advertimos que están con el esquema primario únicamente y algunos con el primer refuerzo. Con lo cual, hay mucha población todavía en Santiago, diría que solo entre el 45% de la misma está vacunada con el primero y segundo refuerzo, pero sí este incremento de vacunación asciende si vemos los estratos de edades. Los mayores de 60 años están vacunados con el primero y segundo refuerzo en un 60-65%. Nosotros en estos momentos le estamos diciendo a la población que aún no ha iniciado sus esquemas de refuerzo de vacunación, que lo haga con suma urgencia. Sigue circulando la variante Omicron con subvariantes que son las mismas que están en todo el país y que en el caso de tener enfermedades de base o patologías que signifiquen un riesgo mayor, va a significar un riesgo mayor en el caso de contagiarse. Ahora estamos promoviendo la vacunación con el tercer refuerzo a mayores de 50 años, pero también a mayores de 18 si se encuentran en una situación inmunodeprimida. Doctora Coronel, para que nos entienda bien la gente, ¿qué es un esquema primario? ¿Qué es un primer refuerzo? ¿Cuántas veces me tengo que poner la vacuna? Bien. Ya para muchos, como decía la señora ministra, estamos en el tercer refuerzo, que para la mayoría es la quinta dosis, ¿sí? Los mayores de 50 años tenemos que tener este tercer refuerzo si ha pasado 4 meses de la última dosis. Los esquemas primarios eran la primera y segunda dosis para la mayoría de las vacunas, salvo Sinopharm, que tenía una tercera dosis adicional con otro tipo de plataforma de vacuna, o vacuna CanSino, que recuerdan que como esquema primario era única dosis. Una, sí. Entonces, hay personas que han tenido 2 dosis como esquema primario, Sputnik, AstraZeneca, Moderna o Pfizer. Hay personas con vacuna Sinopharm que han tenido 3 dosis de esquema primario porque una era adicional, y hay personas con vacuna CanSino que han tenido
una sola dosis como esquema primario, todos, independientemente de la edad, deberíamos tener 2 refuerzos además del esquema primario, ¿sí? Para algunos cuarta, tercera o quinta dosis. O sea, Por eso, el que tiene 3 vacunas tiene un refuerzo. el que tiene 3 vacunas, salvo los de Sinopharm, tiene un solo refuerzo. Un solo refuerzo. Los de Sinopharm tienen que tener 3 vacunas, un refuerzo y el segundo refuerzo, ¿sí? Bien. Por eso, por ahí hablamos de los refuerzos y no de la quinta dosis, para que no se confunda, porque hay población que ha recibido diferentes tipos y plataformas de vacuna, ¿sí? Es muy importante revisar el carnet. Si tenemos duda, todo el equipo de salud está preparado, está capacitado para revisar el carnet y decir qué dosis nos está faltando. Pero lo importante es, mayores de 50 años ya deberíamos estar con nuestro tercer refuerzo o quinta dosis para la mayoría. Personas de 18 años en adelante con condiciones de riesgo, inmunocomprometidos o algunas patologías de riesgo tienen que tener también su tercer refuerzo, y por supuesto el equipo de salud, el personal esencial, policía, bomberos, todo ese grupo tiene que tener también su tercer refuerzo para seguir cuidando a la ciudadanía, ¿no? ¿Hoy dónde se está vacunando? Hoy se está vacunando en todos los centros de salud. Todas las UPAs tienen ya vacunas disponibles. La que tenemos disponible es de plataforma de ARN mensajero, la vacuna Moderna. Está en todas las UPAs y hospitales. Quedaron los vacunatorios permanentes aquí en Capital. Pedro Longallo se volvió a habilitar, el SIC Campo Contreras, el CAMP Los Lagos, y en los hospitales de La Banda también se está vacunando como vacunatorio permanente el Hospital de La Banda, y por supuesto en el interior todas las postas sanitarias y hospitales del interior tienen disponibilidad de vacunas. Ministra, Sí. ¿existe la posibilidad de que si los casos siguen aumentando podamos llegar a algún tipo de restricciones o por lo menos el uso del barbijo otra vez? Bueno, hasta ahora a nivel nacional se acordó en el último COFESA que el uso del barbijo, tener los ambientes ventilados y el lavado frecuente de manos sea a nivel de recomendación. Por supuesto que las jurisdicciones estamos todas atentas para ver la dinámica que tiene los contagios y qué características va asumiendo esa dinámica en cada jurisdicción para que nosotros podamos tener alguna decisión mucho más importante. Pero creemos que radica esta prevención hoy más que nunca en la conducta y en la responsabilidad de las personas. Si voy a lugares que son cerrados y donde hay mucha gente, tengo que usar necesariamente el barbijo. Si estamos en ambientes públicos, pero con aglomeraciones, también es importante utilizar el barbijo. En los medios de transporte también hay que usar barbijos. Esto es a nivel de recomendación. Creemos que es una medida de prevención muy importante y que se ha quedado demostrado su importancia como una herramienta de prevención para cada uno de nosotros durante la pandemia. Y me parece que la pandemia aún nos sigue exigiendo este tipo de responsabilidades como sociedad. Yo confío en la conducta de las personas, en que prevenimos de contraer nuevamente una enfermedad, pero también prevenimos al que está al lado, a nuestra familia. Y en ese sentido creo que el uso del barbijo es muy importante, junto al lavado permanente de mano y los ambientes ventilados. La Organización Mundial de la Salud, doctora, no ha dado por concluida la pandemia, ¿no? No, lamentablemente aún no ha finalizado la pandemia, y eso también se debe a las inequidades de la vacunación en diferentes países. No todos han tenido la misma situación de vacunación y esto se está viendo las diferencias que hay. Entonces es importante, como dice la ministra, la tenemos esta herramienta muy valiosa. Sabemos que ha disminuido los casos graves y las complicaciones por COVID, así que estar atentos y vacunarnos. No ha finalizado, vemos brotes y casos nuevos en China, en Brasil también han anunciado un rebrote, entonces estar alertas y, como dice la ministra, seguir protegiéndonos
las recomendaciones siempre están. El uso de barbijo yo creo que tiene que ser una lección aprendida de ahora en más y cuidarnos, ¿no? Si uno tiene síntomas, proteger a los demás poniéndose, cubriéndose con el barbijo, como lo hacen otras culturas ya desde siempre, ¿no? Una última pregunta, Sí. ministra. ¿Han notado en estos días que más gente está concurriendo a colocarse la vacuna? Sí, 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 sí. Hemos advertido de que la gente está tomando conciencia de la necesidad de completar sus esquemas de vacunación y está concurriendo. Quiero agregar 2 vacunatorios más, que es el IPRI, el Instituto de Rehabilitación, y el Ministerio de Salud de la provincia también tiene su vacunatorio, Bien. junto a los que mencionó la doctora Coronel. Así que nuevamente pido a la población que concurra a vacunarse y completar sus esquemas, porque no sabemos cómo va a ser la dinámica futura del virus. Entonces es muy importante estar prevenidos. Ministra, doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes, Un placer, muy como amable. siempre, tenerlas Bueno, aquí. muchas gracias a ustedes. No, al contrario. Señores, una pausa muy breve y vamos a ingresar ya en el último tramo, en el último bloque de la libertad de opinión de hoy. Ya volvemos.